¿Alguna vez te has preguntado si realmente puedes experimentar los milagros de Dios en tu vida? Tal vez creas que estas manifestaciones divinas son solo para algunos elegidos o pienses que no eres lo suficientemente digno para vivir lo extraordinario. Sin embargo, la verdad es que Dios desea acercarte a su poder y transformar cada área de tu existencia con su intervención. Su amor y misericordia no tienen límites y Él está dispuesto a manifestar su gloria en la vida de aquellos que creen y se disponen a recibir. En este contenido, descubrirás principios bíblicos que te ayudarán a convertirte en un receptor de milagros. Aprenderás a alinear tu corazón con la voluntad divina y a fortalecer tu fe para que puedas experimentar la obra sobrenatural de Dios en tu vida. No se trata de ser perfecto, sino de estar dispuesto, con una actitud de confianza y apertura para recibir lo que Él tiene preparado para ti. Jesús enseñó que con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos mover montañas, y esa promesa sigue vigente hoy. No importa cuál haya sido tu pasado ni las dificultades que enfrentas en este momento, la Biblia está llena de historias de personas comunes que, al creer y obedecer, fueron testigos de lo sobrenatural. La fe como clave para atraer los milagros de Dios. Uno de los elementos más importantes para recibir milagros de Dios es la fe. En Hebreos 11:1 se nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos revela que la fe no es solo un deseo o una esperanza sin fundamento, es la certeza de que Dios puede hacer lo imposible y que su poder se manifestará en nuestra vida. Muchas veces, las personas se desaniman porque no ven resultados inmediatos y comienzan a dudar. Pero la fe verdadera no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en la confianza absoluta en las promesas de Dios. Cuando creemos sin dudar, abrimos la puerta para que Él obre en nosotros. Un gran ejemplo de fe lo encontramos en la mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años. A pesar de que había gastado todo su dinero en médicos y ningún tratamiento la había sanado, ella no perdió la esperanza. Cuando escuchó acerca de Jesús, creyó que con solo tocar el borde de su manto sería sanada. Y así fue. Su fe activa la llevó a recibir un milagro inmediato. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Este pasaje nos enseña que Dios responde a una fe genuina, una fe que se atreve a creer y actuar. La disposición del corazón para recibir milagros. A veces, el impedimento para recibir los milagros de Dios no está en Él, sino en nuestro propio corazón. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero ¿estamos nosotros preparados para recibir su intervención? La Biblia nos muestra que muchas personas vieron milagros, pero no todas recibieron lo que Dios tenía para ellas porque sus corazones no estaban alineados con Él. En Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, Él no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creyó en Él. Mateo 13:58. Esto nos enseña que la incredulidad bloquea la manifestación del poder de Dios. Para atraer los milagros de Dios, debemos abrir nuestro corazón y permitir que Él obre en nuestra vida sin limitaciones. Esto implica soltar el miedo, la duda y cualquier pensamiento negativo que nos impida recibir sus bendiciones. Oración y búsqueda de Dios como clave para recibir milagros. Dios nos invita a buscarlo y a pedirle con confianza. En Jeremías 33:3, Él nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que, cuando oramos con fe y nos acercamos a Él con corazón sincero, podemos esperar respuestas y manifestaciones poderosas en nuestra vida. Jesús también enseñó sobre la importancia de la persistencia en la oración. En la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, nos muestra que aquellos que insisten en la oración, creyendo que Dios responderá, verán resultados. La clave está en no desanimarnos, sino en seguir orando con confianza. Obediencia y acción, pasos fundamentales para experimentar lo sobrenatural. Muchas veces queremos ver milagros, pero no estamos dispuestos a obedecer las instrucciones de Dios. La fe sin acción es estéril. Santiago 2:17 nos dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que no basta con creer, también debemos actuar según esa creencia. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y Pedro,
en un acto de fe, salió de la barca y caminó sobre el agua. Sin embargo, cuando se enfocó en el viento y en las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29-30. Este pasaje nos enseña que, mientras mantenemos nuestra mirada en Dios y caminamos en obediencia, podemos experimentar lo sobrenatural. Pero si dejamos que la duda nos invada, podemos perder el milagro que Él ya había preparado. Declaración de fe: activa el poder de Dios en tu vida. Las palabras que declaramos tienen poder. Proverbios 18:21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando hablamos con fe y declaramos las promesas de Dios, estamos activando el poder del cielo en nuestra vida. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración de fe con convicción. Creo en el poder de Dios y estoy listo para recibir sus milagros. Declaro que su gracia y favor están sobre mi vida. Rechazo la duda y la incredulidad y abrazo la fe que me lleva a experimentar lo imposible. En el nombre de Jesús, recibo todo lo que Dios tiene para mí. Que esta afirmación sea el primer paso hacia una vida donde cada promesa de la Escritura cobre vida en ti. Dios tiene grandes cosas para ti, y cuando te alineas con su voluntad, los milagros se convierten en una realidad. Recuerda, la fe, la oración, la obediencia y una actitud de expectativa son claves para atraer los milagros de Dios. No dejes que la duda te detenga, cree, actúa y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. La fe no es solo un concepto abstracto o un simple deseo optimista, es una fuerza viva con sustancia propia. Hebreos 11:1 lo expresa claramente: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no es simplemente creer en algo, sino estar convencidos de que lo invisible es tan real como lo tangible. Imaginemos la fe como una antena espiritual. Aunque no vemos las ondas de radio, sabemos que están ahí, esperando ser captadas por el receptor adecuado. De la misma manera, Dios ha declarado bendiciones, respuestas y milagros sobre nuestras vidas, pero si nuestra antena de fe no está activada, no podremos sintonizar la señal divina. La diferencia entre la fe intelectual y la fe sustancial es clave. La fe intelectual nos dice que Dios puede hacer algo, pero la fe sustancial nos hace vivir con la certeza de que ya lo ha hecho. Es como saber que el agua sacia la sed y, en lugar de simplemente creerlo, tomar un vaso y beberla. Muchos llevan en sus manos la semilla de una promesa, pero si no la siembran, nunca cosecharán su fruto. Los héroes de la fe en la Biblia no solo creyeron, sino que actuaron en base a esa creencia. Abraham dejó su tierra porque confió en la promesa de Dios. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús porque su fe iba más allá del conocimiento, su fe era acción. Naamán obedeció y se sumergió en el Jordán, aun cuando su orgullo podía. Déjame tu comentario, ¿sientes que este mensaje fue para ti? Comparte tu experiencia, tu despertar puede inspirar a otros. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje. Mira el video recomendado al final para profundizar en esta revelación. Atención, este no es un simple mensaje, es una confirmación de lo que Dios ya está revelando en tu espíritu. El velo está cayendo, abre los ojos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas más revelaciones sobre el despertar espiritual, la profecía y la verdad que solo los elegidos pueden ver. Luz de Dios. Haberle impedido recibir su milagro. En cada caso, la fe no se quedó en palabras, sino que se convirtió en acción. Para fortalecer nuestra fe, debemos ejercitarla. Es como un músculo, si no se usa, se atrofia. Pero si se ejercita constantemente, se fortalece. La fe se desarrolla a través de la palabra de Dios, la oración y la acción. Tomar las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida diaria es clave. Declarar con confianza la provisión de Dios, aunque las circunstancias parezcan adversas, es un acto de fe. La neurociencia ha demostrado que nuestras creencias afectan nuestra percepción y decisiones. Cuando esperamos lo mejor, nuestro cerebro se programa para buscar oportunidades. De la misma manera, cuando vivimos en fe, nuestro espíritu se alinea con la frecuencia del cielo y nuestra mente se renueva. Si hoy sientes que tu fe es débil o que te cuesta confiar, pregúntate, ¿estoy ejercitando mi fe o solo esperando que las cosas cambien solas? La fe es certeza y convicción.
No es esperar a ver para creer, sino creer para ver. Es como sentir el calor del sol en la piel sin necesidad de verlo. Es saber que Dios está obrando aunque aún no veamos el resultado. Hoy es el día para activar tu fe. No te conformes con un conocimiento superficial de Dios. Vive con la certeza de que Él ya ha hablado, ya ha declarado y ya ha preparado lo que necesitas. Cree con todo tu ser y entonces lo invisible se hará visible en tu vida. Preparando el corazón para los milagros. Dios no solo quiere obrar milagros en tu vida, sino que desea preparar tu corazón para recibirlos. A menudo, esperamos lo sobrenatural sin darnos cuenta de que nuestro interior está endurecido, impidiendo que la semilla de la fe eche raíces. Ezequiel 36:26 nos dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta promesa no se trata de una simple mejora, sino de una transformación profunda desde adentro. Un corazón endurecido es como un terreno seco, lleno de piedras y espinas, donde ninguna semilla puede crecer. La cuestión es, ¿cómo llegamos a ese punto? A veces, las heridas del pasado, las decepciones, los miedos y las dudas se van acumulando hasta formar una barrera invisible entre nosotros y lo que Dios quiere hacer. Es fácil levantar muros cuando hemos sido lastimados, cuando enfrentamos fracasos o cuando sentimos que Dios no ha respondido nuestras oraciones en el tiempo que esperábamos. Sin embargo, esos muros que creemos que nos protegen, en realidad nos alejan del toque sanador de Dios. Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador que hay diferentes tipos de terrenos. Uno de ellos es la tierra dura junto al camino, donde la semilla no puede penetrar y es arrebatada por las aves. Así es un corazón que no ha sido trabajado por Dios. Su palabra llega, pero no puede echar raíces porque hay dureza, orgullo, incredulidad o simplemente falta de disposición para recibir. Si queremos ver milagros en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es preparar el terreno. Imagina que estás cultivando un campo. No basta con arrojar semillas y esperar que crezcan. Primero, es necesario quitar las piedras, remover la maleza, ablandar la tierra y asegurarse de que esté lista para recibir la lluvia. En lo espiritual ocurre lo mismo. Dios quiere plantar en ti algo nuevo, pero necesita que estés dispuesto a soltar aquello que endurece tu corazón. Puede ser el resentimiento, la falta de perdón, el miedo al fracaso o la desesperanza que se ha instalado después de tantas batallas. Lo que sea que esté impidiendo que la fe crezca en ti, Dios quiere removerlo hoy. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué es lo que endurece mi corazón? ¿Cuáles son esas piedras que me impiden ser receptivo a la voz de Dios? Tal vez sea una herida que nunca sanaste, una decepción que te hizo desconfiar o una situación que te hizo dudar de que Dios realmente estaba obrando. Pero aquí está la clave: Dios no te pide que cambies tu corazón con tus propias fuerzas. Él dice: yo lo haré. Él es quien quita el corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón sensible a su presencia. No tienes que hacer este proceso solo. El enemigo quiere que creas que tu corazón nunca cambiará, que ciertas áreas de tu vida siempre estarán cerradas, que hay cosas que nunca sanarás. Pero Dios ya ha declarado lo contrario. Él promete que te dará un corazón nuevo, un corazón capaz de creer de nuevo, de confiar, de esperar lo imposible. Cuando permites que Dios transforme tu interior, automáticamente te vuelves receptivo a su poder y comienzas a ver milagros en tu vida. El perdón juega un papel fundamental en este proceso. A veces, las piedras más grandes en nuestro corazón son los rencores que hemos acumulado. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron ni minimizar el dolor, sino soltar esa carga que te impide avanzar. El perdón es la herramienta que Dios nos da para liberar nuestro corazón de la amargura y abrirlo a su paz. Cuando decides perdonar, es como si estuvieras removiendo una gran roca del terreno de tu alma, permitiendo que Dios plante en ti algo nuevo. Piensa en aquellos momentos donde has sentido que Dios estaba distante. ¿Podría ser que no era Dios quien estaba lejos, sino que tu corazón estaba cerrado? A veces, queremos ver señales, pero no estamos listos para recibirlas. Queremos respuestas, pero nuestra mente sigue aferrada a pensamientos negativos. Queremos bendiciones, pero no estamos dispuestos a soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Hoy, Dios te dice:
déjame entrar y hacer algo nuevo en ti. No importa cuán endurecido creas que está tu corazón. No importa cuántos años hayas llevado ese peso dentro de ti. Su promesa sigue vigente. Él es experto en cambiar lo imposible. Él puede transformar un corazón herido en un corazón restaurado, un corazón incrédulo en un corazón lleno de fe, un corazón cerrado en un corazón completamente abierto a lo sobrenatural. Cierra los ojos por un momento e imagina que Dios mismo está tocando tu corazón en este instante. Siente como cada piedra, cada carga, cada obstáculo empieza a ser removido. Visualiza cómo ese corazón de piedra se convierte en un corazón sensible a su voz, listo para recibir su amor, su dirección y sus milagros. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida no empieza afuera, sino dentro de ti. Y cuando tu corazón es transformado, todo lo demás comienza a alinearse. Hoy es el día de decirle a Dios, cámbiame, prepárame, hazme receptivo a tu voluntad. Y cuando tomes esta decisión, prepárate, porque cuando el corazón está listo, los milagros comienzan a florecer. El poder de la expectativa alineada. Dios no solo es capaz de cumplir lo que le pedimos, sino que puede hacer mucho más de lo que siquiera imaginamos. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta verdad nos muestra que nuestras expectativas deben estar alineadas con la grandeza de Dios, no con nuestras limitaciones humanas. Sin embargo, la clave está en preguntarnos, ¿qué estamos esperando realmente? Déjame tu comentario, ¿sientes que este mensaje fue para ti? Comparte tu experiencia, tu despertar puede inspirar a otros. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje. Mira el video recomendado al final para profundizar en esta revelación. Atención, este no es un simple mensaje, es una confirmación de lo que Dios ya está revelando en tu espíritu. El velo está cayendo, abre los ojos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas más revelaciones sobre el despertar espiritual, la profecía y la verdad que solo los elegidos pueden ver. Luz de Dios. Forma en que alineamos nuestras expectativas con las promesas de Dios determina lo que recibimos. Muchas veces limitamos a Dios con nuestra propia mentalidad. Creemos en su poder, pero nuestras expectativas siguen atadas a lo que es lógico, a lo que parece probable dentro de nuestra experiencia. Vivimos en un mundo que nos enseña a esperar lo mínimo, a no ilusionarnos demasiado para evitar la decepción. Pero Dios no opera en el ámbito de lo limitado, Él opera en la dimensión de lo abundante. Y cuando nuestra expectativa se alinea con su voluntad, se activa un canal a través del cual su poder puede manifestarse en nuestra vida. La expectativa no es solo un deseo o una esperanza incierta, es un catalizador, como una chispa que enciende el fuego de la fe. Cuando esperamos lo imposible, cuando creemos más allá de lo visible, nuestra mente y nuestro espíritu se abren a la posibilidad de lo sobrenatural. Aquí surge una pregunta fundamental, ¿en qué estamos basando nuestra expectativa? ¿En lo que vemos, en lo que sentimos, en lo que dicta la lógica o en lo que Dios ha prometido? En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas cuya expectativa estaba alineada con la voluntad de Dios. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones cuando él y Sara ya eran ancianos y ella era estéril. Humanamente, la promesa parecía imposible, pero Abraham decidió creer y esperar en Dios. Su expectativa no estaba basada en sus circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Y como resultado, vio el cumplimiento de la promesa. Otro caso es el de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años había sufrido una enfermedad que la había debilitado y marginado. Sin embargo, su expectativa la llevó a creer que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. No permitió que las barreras sociales ni la multitud la detuvieran. Su fe activa y su expectativa alineada con el poder de Jesús desataron su milagro en ese mismo instante. Jesús enseñó que todo es posible para el que cree. Pero creer no es solo un pensamiento positivo, es tener la certeza de que Dios es capaz y está dispuesto a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. La expectativa es un reflejo de nuestra fe. Si esperamos poco, recibimos poco. Si esperamos en grande, abrimos la puerta a lo grande.
Hay muchas personas que oran y piden milagros, pero en su corazón tienen dudas. Dicen Señor, si es tu voluntad, pero en el fondo no están convencidos de que Dios quiere bendecirlos. La verdadera expectativa nace de conocer el corazón de Dios y confiar plenamente en sus promesas. Es declarar con fe, Dios es bueno y su voluntad para mí es perfecta. Espero con gozo lo que Él ha prometido porque sé que su fidelidad nunca falla. La neurociencia ha demostrado que nuestras expectativas afectan nuestra realidad. Nuestro cerebro se programa para buscar aquello en lo que creemos. Si esperamos lo mejor, nuestra mente se enfoca en oportunidades y soluciones. Si esperamos lo peor, nos enfocamos en problemas y obstáculos. Esto confirma lo que la Biblia ha enseñado por siglos: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. La expectativa correcta nos posiciona para recibir lo mejor de Dios. No significa que todo sucederá instantáneamente o exactamente como lo imaginamos, pero sí significa que estamos en sintonía con la voluntad de Dios y listos para recibir lo que Él tiene preparado. A veces, Dios nos sorprende con algo aún mejor de lo que esperábamos. Si hoy sientes que has estado esperando poco de Dios, te animo a elevar tu expectativa. No limites lo que Él puede hacer. Llena tu mente y tu corazón con su palabra. Rodéate de personas de fe. Declara con convicción que Dios está obrando en tu vida, aunque aún no veas el resultado. Cree que su poder no tiene límites y que Él es fiel para cumplir sus promesas. Cierra los ojos por un momento e imagina cómo sería tu vida si realmente creyeras sin dudar. Si vivieras cada día con la certeza de que Dios tiene grandes cosas para ti. Siente la emoción de esa expectativa, la paz de saber que estás en las manos de un Dios poderoso y amoroso. Deja que esa fe se fortalezca en tu interior y comienza a caminar en la realidad de lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Hoy es el día de elevar tu expectativa, de alinearla con la grandeza de Dios y de esperar lo imposible. Porque para aquellos que creen, todas las cosas son posibles. Prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti y mantén tu corazón en la frecuencia correcta. Cuando nuestra expectativa se alinea con el cielo, los milagros comienzan a manifestarse en nuestra vida. Las expectativas humanas suelen estar limitadas por nuestra experiencia, el pasado y lo que la sociedad considera posible. Crecemos rodeados de ideas que nos dicen hasta dónde podemos llegar, que podemos lograr y que está fuera de nuestro alcance. Desde pequeños, nuestras mentes son moldeadas por nuestras circunstancias, por lo que hemos visto en nuestra familia, por lo que nos enseñan en la escuela y por lo que la cultura a nuestro alrededor nos dicta. Muchas veces, nuestras expectativas están influenciadas por fracasos pasados, por heridas emocionales y por voces que nos han dicho que no somos suficientes o que ciertos sueños son demasiado grandes para nosotros. Sin embargo, las expectativas divinas van mucho más allá de todo esto. Cuando miramos la historia bíblica, encontramos ejemplos claros de cómo Dios obra más allá de lo que el ser humano considera posible. Pensemos en José, el hijo de Jacob. José era un joven con grandes sueños, pero su realidad parecía contradecirlos por completo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto, lejos de su familia y sin ninguna aparente posibilidad de cumplir los sueños que Dios había puesto en su corazón. Humanamente hablando, sus expectativas debían haber sido bajas, estaba en una tierra extraña, sin recursos, sin apoyo y con un futuro incierto. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande. A pesar de las pruebas, José se mantuvo fiel y su expectativa no estaba basada en sus circunstancias, sino en la promesa de Dios. Con el tiempo, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, demostrando que sus planes no tienen límites humanos. Otro ejemplo poderoso es el de Pedro. Antes de conocer a Jesús, Pedro era un simple pescador, alguien cuya vida parecía destinada a pasar días y noches en el mar, atrapando peces para ganarse la vida. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, su vida dio un giro radical. En lugar de ser solo un pescador, se convirtió en un líder clave en el inicio de la iglesia cristiana. Pedro, quien alguna vez tuvo miedo y llegó a negar a Jesús, terminó siendo un hombre de fe que caminó sobre las aguas y experimentó el poder de Dios de una manera asombrosa. ¿Qué lo diferenció? Su disposición a elevar su expectativa y confiar en lo que Dios podía hacer a través de él.
Uno de los casos más conmovedores en la Biblia es el de la mujer con el flujo de sangre. Durante 12 años, esta mujer sufrió una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba socialmente. Según la ley judía, ella era considerada impura y no podía tener contacto con nadie. Médicos habían intentado sanarla sin éxito, y desde una perspectiva humana, no tenía esperanza. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, su expectativa cambió. Ella no se conformó con seguir sufriendo, sino que decidió actuar con fe. En su corazón, tenía una convicción firme: si tan solo toco su manto, seré sana. Y así sucedió. Su expectativa, alineada con la fe, abrió la puerta a su milagro. Déjame tu comentario. ¿Sientes que este mensaje fue para ti? Comparte tu experiencia, tu despertar puede inspirar a otros. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje. Mira el video recomendado al final para profundizar en esta revelación. Atención, este no es un simple mensaje, es una confirmación de lo que Dios ya está revelando en tu espíritu. El velo está cayendo, abre los ojos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas más revelaciones sobre el despertar espiritual, la profecía y la verdad que solo los elegidos pueden ver. Luz de Dios. Estos ejemplos nos muestran una verdad clave: la diferencia entre aquellos que experimentan la gloria de Dios y quienes permanecen en la mediocridad espiritual no radica en su conocimiento, sino en su nivel de expectativa. Muchas personas conocen las promesas de Dios, han escuchado sobre su poder, pero no viven en la plenitud de lo que Él tiene para ellas porque sus expectativas están limitadas. Jesús mismo enfrentó esta realidad en su propia tierra. La Biblia nos dice que en Nazaret, donde había crecido, Jesús no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en Él. No fue porque su poder tuviera un límite, sino porque la falta de fe de las personas bloqueó lo sobrenatural. Esto demuestra que lo que esperamos influye directamente en lo que recibimos. Si queremos ver la plenitud de Dios en nuestras vidas, debemos ajustar nuestras expectativas. No podemos permitir que el pasado, el miedo o las circunstancias definan lo que creemos posible. Dios es un Dios de lo imposible, y su poder no está condicionado por nuestra lógica humana. Sin embargo, Él nos ha dado el libre albedrío, y eso incluye la capacidad de decidir qué esperamos de Él. Si esperamos poco, recibiremos poco. Pero si elevamos nuestra expectativa y creemos que Dios puede hacer cosas grandes en nosotros y a través de nosotros, veremos su gloria manifestarse de maneras que jamás imaginamos. Para elevar nuestras expectativas, es esencial renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La fe proviene del oír, y el oír, de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Lo que consumimos afecta nuestra percepción de lo posible. Si llenamos nuestra mente con mensajes negativos, con pensamientos de derrota o con el pesimismo del mundo, nuestras expectativas serán bajas. Pero si nos sumergimos en la verdad de Dios, en sus promesas y en testimonios de su fidelidad, nuestra fe se fortalecerá y nuestra expectativa crecerá. También es importante identificar y eliminar creencias limitantes. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos dentro pensamientos que nos impiden recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si en el fondo creemos que no somos dignos de recibir grandes cosas de Dios, o que su favor es solo para ciertas personas y no para nosotros, eso se convertirá en un obstáculo. Debemos recordar que somos hijos de Dios, herederos de sus promesas, y que Él nos ama con un amor incondicional. No se trata de lo que merecemos, sino de lo que Él ha decidido darnos por gracia. Otro ejercicio clave es la visualización espiritual. Jesús usaba parábolas para ayudar a las personas a imaginar el reino de Dios. La visualización no es un concepto nuevo, de hecho, la Biblia está llena de imágenes y visiones que Dios usó para comunicar su voluntad. Cuando visualizamos las promesas de Dios y nos vemos a nosotros mismos caminando en ellas, nuestra fe se fortalece. Imagina un río de abundancia fluyendo ante ti, no solo un arroyo pequeño, sino un torrente de bendiciones. Pregúntate, ¿me acerco con un recipiente pequeño o con un contenedor grande? Dios no raciona su poder, somos nosotros quienes determinamos cuánto estamos dispuestos a recibir. El enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos creer que es mejor esperar poco para evitar la decepción.
Pero Dios no es un Dios de escasez ni de mediocridad. Él es un Padre generoso que da abundantemente a quienes piden con fe. Jesús dijo en Mateo 7, 7-8, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No es un tal vez, no es una posibilidad, es una certeza. Si esperamos y pedimos con fe, Dios responderá. Hoy es el momento de elevar nuestras expectativas. No permitamos que el miedo, la duda o la conformidad nos roben lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ajustemos nuestra mirada, afiancemos nuestra fe y esperemos con confianza, porque nuestro Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Las expectativas humanas a menudo están limitadas por nuestra experiencia, lo que hemos visto en el pasado y lo que la sociedad nos dice que es posible. Sin embargo, las expectativas divinas van mucho más allá de estas restricciones. Son las que permitieron que un esclavo como José llegara a gobernar Egipto. Son las que transformaron a un pescador común como Pedro en el líder de un movimiento que cambiaría la historia. Son las mismas expectativas que llevaron a una mujer con flujo de sangre a desafiar las normas culturales de su tiempo y tocar el manto de Jesús con la certeza de que sería sanada. La diferencia entre aquellos que ven la gloria de Dios y los que se quedan en la mediocridad espiritual no radica en su nivel de conocimiento, sino en su nivel de expectativa. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra, no porque su poder tuviera límites, sino porque la gente no esperaba nada de él. La falta de expectativa bloqueó la manifestación de lo sobrenatural. Esto nos muestra que lo que esperamos determina lo que recibimos. Si queremos ver la abundancia de Dios en nuestra vida, necesitamos calibrar nuestras expectativas. ¿Cómo lo hacemos? Primero, renovando nuestra mente con la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que consumimos afecta lo que creemos posible. Si llenamos nuestra mente con pensamientos de limitación, es difícil esperar lo sobrenatural. Segundo, identificando y eliminando creencias limitantes. Si en lo profundo de tu corazón crees que no eres digno de recibir algo grande de Dios, esa creencia se convertirá en un obstáculo. Tercero, practicando la visualización espiritual. Jesús constantemente usaba parábolas y metáforas para ayudar a la gente a imaginar el reino de Dios. Cuando comenzamos a visualizar lo que Dios ha prometido, nuestra fe se fortalece y nuestra expectativa se expande. Haz este ejercicio ahora mismo, cierra los ojos e imagina que Dios coloca un río de abundancia frente a ti. No un pequeño arroyo, sino un río caudaloso, fluyendo con bendiciones, oportunidades, respuestas y milagros. Ahora pregúntate, ¿te estás acercando con un vaso pequeño o con un contenedor grande? Porque Dios no raciona su poder, somos nosotros quienes determinamos cuánto estamos dispuestos a recibir. El enemigo intentará sembrar dudas en tu mente. Intentará hacerte creer que pedir demasiado es ser egoísta o que es mejor mantener expectativas bajas para no desilusionarte. Pero eso es una mentira. Dios es un Padre generoso. Jesús dijo que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan con fe. Hoy es el momento de cambiar nuestra manera de pensar, de dejar de pedir con miedo y empezar a pedir con certeza. Dejar de esperar poco y comenzar a esperar mucho más. Dios no solo responde, sino que excede nuestras expectativas. Eleva tu nivel de fe. Prepárate para recibir en abundancia, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que has imaginado hasta ahora. La palabra declarada, un catalizador de milagros. Las palabras tienen poder. No son simples sonidos que se desvanecen en el aire, tienen la capacidad de construir o destruir, de abrir puertas o cerrarlas, de traer vida o paralizar el alma. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice será hecho, lo tendrá. Déjame tu comentario, ¿sientes que este mensaje fue para ti? Comparte tu experiencia, tu despertar puede inspirar a otros. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje. Mira el video recomendado al final para profundizar en esta revelación.
Atención, este no es un simple mensaje, es una confirmación de lo que Dios ya está revelando en tu espíritu. El velo está cayendo, abre los ojos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas más revelaciones sobre el despertar espiritual, la profecía y la verdad que solo los elegidos pueden ver. Luz de Dios. Esto no es solo un deseo vago o una esperanza incierta, es una declaración de autoridad. Cuando Jesús habló sobre mover montañas, no estaba usando una exageración poética. Estaba revelando un principio espiritual poderoso, lo que declaras con fe tiene el potencial de cambiar la realidad. Dios mismo en la creación no solo pensó en la luz, la habló, sea la luz, y la luz existió. La palabra hablada con fe activa algo en el ámbito espiritual, es el eco de lo divino resonando en la tierra. Pero aquí es donde muchos fallan, hablan sin convicción. Declaran con la boca lo que su corazón aún duda. Y la Biblia es clara, la fe no puede estar dividida. Lo que dices y lo que crees deben estar alineados. No puedes decir con tu boca que Dios suplirá todas tus necesidades y en tu mente seguir angustiado por la escasez. No puedes declarar sanidad mientras internamente te resignas a la enfermedad. La fe es un puente entre lo invisible y lo visible, y la palabra es la herramienta que permite cruzarlo. Piensa en cómo hablas sobre tu propia vida. ¿Tus palabras reflejan fe o reflejan temor? Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos nuestras palabras para levantar muros en lugar de derribarlos. No puedo, nunca cambiaré, esto siempre me sale mal. Cada vez que hablas así, refuerzas una barrera espiritual que limita lo que Dios quiere hacer en ti. Pero cuando comienzas a alinear tu boca con su verdad, algo empieza a cambiar. No es magia ni un truco de autoayuda, es un principio espiritual. Lo que siembras con tu boca, cosechas en tu vida. Jesús nos enseñó a hablarle a la montaña, no a pensar en ella, analizarla o quejarnos de ella. Hablarle. Identificar los obstáculos, las barreras y los desafíos, y con fe declarar que se moverán. Porque cuando lo haces con convicción, algo se activa en el mundo espiritual. Dios respalda las palabras que están alineadas con su voluntad. Haz este ejercicio, toma un momento para identificar cuál es la montaña en tu vida. ¿Es una crisis financiera? ¿Un problema familiar? ¿Una enfermedad? Ahora, en lugar de seguir hablándote a ti mismo sobre el problema, háblale al problema sobre Dios. Declara que se moverá. No con temor, no con duda, sino con la certeza de que Dios ha prometido que lo que digas con fe, lo recibirás. Cuando alineas tu boca con la palabra de Dios, su poder se manifiesta en tu vida. Y esa montaña, esa que parecía inamovible, comenzará a moverse. Las expectativas humanas están limitadas por nuestra experiencia, nuestro entorno y lo que la sociedad nos dice que es posible. Desde pequeños, aprendemos a esperar ciertas cosas basándonos en lo que hemos visto y en lo que nos han enseñado. Sin embargo, cuando hablamos de las expectativas divinas, nos encontramos con una perspectiva completamente diferente. Dios no opera bajo nuestras limitaciones ni se ajusta a nuestras restricciones. Su poder y su voluntad trascienden lo que podemos imaginar, permitiéndonos alcanzar lo imposible si confiamos en Él. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. De ser vendido como esclavo y encarcelado injustamente, llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Su vida no estuvo determinada por las circunstancias adversas, sino por la expectativa divina que se cumplió en su vida. Pedro, un pescador común, se convirtió en el líder de un movimiento que transformó la historia. Una mujer enferma durante 12 años desafió todas las normas culturales para tocar el manto de Jesús y fue sanada. En cada uno de estos casos, la diferencia no estuvo en el conocimiento o en los recursos que tenían, sino en la fe y en la expectativa que pusieron en Dios. La Biblia nos muestra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su tierra natal debido a la falta de fe de la gente. No porque su poder tuviera límites, sino porque la incredulidad bloqueó la manifestación de lo sobrenatural. Lo que esperamos determina lo que recibimos. Si queremos ver la abundancia de Dios en nuestras vidas, necesitamos calibrar nuestras expectativas de acuerdo con su palabra. ¿Cómo elevar nuestras expectativas en Dios? 1. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Lo que consumimos influye en lo que creemos posible. Si llenamos nuestra mente con las promesas de Dios, nuestra expectativa crecerá en consecuencia. 2. Identificando y eliminando creencias limitantes. Muchas veces, las barreras que nos impiden recibir más de Dios no están afuera, sino en nuestro propio corazón. Si creemos que no somos dignos o que Dios no puede hacer algo en nuestra vida, esas creencias se convierten en obstáculos. Necesitamos reemplazar el temor y la duda con la verdad de Dios. 3. Practicando la visualización espiritual. Jesús utilizaba parábolas para ayudar a las personas a imaginar el reino de Dios. Cuando comenzamos a visualizar lo que Dios ha prometido, nuestra fe se fortalece. Imagina ahora un río de abundancia frente a ti. ¿Con qué estás dispuesto a recibirlo? ¿Con un pequeño vaso o con un gran contenedor? Dios no raciona su poder, somos nosotros quienes determinamos cuánto estamos dispuestos a recibir. El enemigo intentará sembrar dudas, haciéndonos creer que pedir demasiado es ser egoísta o que tener expectativas altas solo nos llevará a la desilusión. Pero Dios es un Padre generoso. Jesús enseñó que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará a quienes le pidan con fe. El poder de la palabra declarada. Las palabras no son simples sonidos que se desvanecen en el aire. Tienen la capacidad de construir o destruir, de abrir puertas o cerrarlas, de traer vida o paralizar el alma. En Marcos 11:23, Jesús dijo, cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto no es solo un deseo vago o una esperanza incierta. Es una declaración de autoridad. Dios no solo pensó en la luz al crear el mundo, sino que la habló, sea la luz y la luz existió. De la misma manera, cuando hablamos con fe, algo se activa en el ámbito espiritual. Sin embargo, nuestras palabras deben estar alineadas con nuestra fe. No podemos declarar que Dios suplirá nuestras necesidades y al mismo tiempo vivir angustiados por la escasez. La transformación de nuestra mentalidad. Romanos 12:2 nos exhorta a renovar nuestra mente para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Muchas veces, los mayores bloqueos están dentro de nosotros, la duda, el miedo y las experiencias pasadas que nos han marcado. Si oramos y no vemos resultados inmediatos, es fácil caer en la desilusión. Pero Dios no se basa en nuestro pasado para definir nuestro futuro. El miedo es otro gran obstáculo. Nos paraliza y nos impide avanzar en la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Cada vez que el miedo trate de detenernos, recordemos que es solo una sombra sin sustancia real. La gratitud como clave para recibir más de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es solo un acto de cortesía, es una declaración de fe que nos posiciona para recibir más. Cuando agradecemos, reconocemos que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Nos saca de una mentalidad de escasez y nos introduce en una mentalidad de abundancia. La ciencia misma ha demostrado que la gratitud activa áreas del cerebro asociadas con la felicidad y la reducción del estrés. Cuando agradecemos, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo, lo que nos hace más receptivos a las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto por su constante queja y falta de gratitud. En cambio, Pablo y Silas, en medio de la cárcel, decidieron alabar y dar gracias a Dios, y un milagro ocurrió, las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas cayeron, creando un ambiente espiritual propicio. Nuestro entorno influye en nuestra fe. La atmósfera espiritual en la que nos movemos puede acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Salmo 1 nos dice que el hombre que se aparta del consejo de los malos y se deleita en la ley de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, fructífero y próspero. Para crecer espiritualmente, necesitamos un ambiente que fortalezca nuestra fe. Podemos lograr esto con 5 pilares esenciales. 1. La palabra de Dios nutre nuestro espíritu y mantiene nuestra fe viva. 2. La adoración transforma cualquier lugar en un santuario de la presencia de Dios. 3. La comunidad
rodearnos de personas que nos edifiquen fortalece nuestra fe. 4. El servicio. Cuando servimos a otros, activamos el fluir de la gracia de Dios en nuestra vida. 5. El silencio y la meditación. Escuchar a Dios nos ayuda a recibir dirección y fortaleza. Si hoy sientes que hay algo que impide que recibas lo que Dios tiene para ti, es momento de hacer un cambio. Eleva tu nivel de expectativa, declara la palabra con fe, renueva tu mente y agradece por lo que Dios ya ha hecho y lo que está por hacer. Dios quiere bendecirte abundantemente, más allá de lo que has imaginado. Prepárate para recibirlo con fe y gratitud. Dios ha prometido en su palabra que sus planes son más altos que los nuestros y que sus expectativas van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Las expectativas humanas están llenas de limitaciones, están atadas a nuestra experiencia, a lo que hemos visto en el pasado y a lo que la sociedad dice que es posible. Sin embargo, las expectativas divinas trascienden estas barreras y abren un camino de posibilidades infinitas. Son las expectativas divinas las que permitieron que un esclavo como José llegara a gobernar Egipto, que un pescador común como Pedro se convirtiera en el líder de un movimiento que cambiaría la historia y que una mujer con flujo de sangre rompiera todas las barreras culturales para tocar el manto de Jesús con la certeza de que sería sanada. La diferencia entre alguien que experimenta la gloria de Dios y alguien que se queda estancado en la mediocridad espiritual no está en su nivel de conocimiento, sino en su nivel de expectativa. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque la gente no esperaba nada de él. No porque su poder tuviera límites, sino porque la falta de expectativa bloqueó la manifestación de lo sobrenatural. Esto nos muestra que lo que esperamos determina lo que recibimos. Si queremos ver la abundancia de Dios en nuestra vida, necesitamos calibrar nuestras expectativas. Pero, ¿cómo lo hacemos? Primero, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que consumimos afecta lo que creemos posible. Segundo, identificando y eliminando creencias limitantes. Si en lo profundo de nuestro corazón creemos que no somos dignos de recibir algo grande de Dios, esa creencia será un obstáculo. Tercero, practicando la visualización espiritual. Jesús constantemente usaba parábolas y metáforas para ayudar a la gente a imaginar el reino de Dios. Cuando empezamos a visualizar lo que Dios ha prometido, nuestra fe se fortalece y nuestra expectativa se expande. Haz este ejercicio ahora mismo, cierra los ojos e imagina que Dios coloca un río de abundancia frente a ti. No un pequeño arroyo, sino un río caudaloso, fluyendo con bendiciones, oportunidades, respuestas y milagros. Ahora pregúntate, ¿me estoy acercando con un vaso pequeño o con un contenedor grande? Porque Dios no raciona su poder, somos nosotros quienes determinamos cuánto estamos dispuestos a recibir. El enemigo intentará sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos creer que pedir demasiado es ser egoísta o que es mejor mantener expectativas bajas para no desilusionarnos. Pero eso es una mentira. Dios es un Padre generoso. Jesús dijo que si nosotros, siendo humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se las pidan con fe. Hoy es el momento de cambiar nuestra manera de pensar, de dejar de pedir con miedo y empezar a pedir con certeza, de dejar de esperar poco y comenzar a esperar mucho más. Dios no solo responde, sino que excede nuestras expectativas. Eleva tu nivel de fe. Prepárate para recibir en abundancia, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que has imaginado hasta ahora. Además, la palabra declarada es un catalizador de milagros. Las palabras tienen poder. No son simples sonidos que se desvanecen en el aire, tienen la capacidad de construir o destruir, de abrir puertas o cerrarlas, de traer vida o paralizar el alma. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho, lo que diga le será hecho. Esto no es solo un deseo vago o una esperanza incierta, es una declaración de autoridad. Cuando Jesús habló sobre mover montañas, no estaba usando una exageración poética, sino revelando un principio espiritual poderoso. Lo que declaramos con fe tiene el potencial de cambiar la realidad. Dios mismo, en la creación, no solo pensó en la luz, sino que la habló,
sea la luz, y la luz existió. La palabra hablada con fe activa algo en el ámbito espiritual. Es el eco de lo divino resonando en la tierra. Sin embargo, muchas personas fallan porque hablan sin convicción. Declaran con la boca lo que su corazón aún duda. La fe no puede estar dividida. Lo que decimos y lo que creemos deben estar alineados. Piensa en cómo hablas sobre tu propia vida. Tus palabras reflejan fe o temor. Muchas veces, sin darnos cuenta, usamos nuestras palabras para levantar muros en lugar de derribarlos. Frases como no puedo, nunca cambiaré o esto siempre me sale mal refuerzan barreras espirituales que limitan lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero cuando comenzamos a alinear nuestra boca con la verdad de Dios, algo empieza a cambiar. No es magia ni un truco de autoayuda, es un principio espiritual. Lo que sembramos con nuestra boca, cosechamos en nuestra vida. Jesús nos enseñó a hablarle a la montaña, no a pensar en ella, analizarla o quejarnos de ella. Nos enseñó a identificar los obstáculos, las barreras y los desafíos, y con fe declarar que se moverán. Porque cuando lo hacemos con convicción, algo se activa en el mundo espiritual. Dios respalda las palabras que están alineadas con su voluntad. Ahora bien, la palabra hablada no es un simple ritual. No se trata de repetir frases sin sentido esperando que algo pase, sino de declarar con una fe genuina basada en lo que Dios ya ha dicho. ¿Qué dice Dios sobre ti? Que eres más que vencedor, que por sus llagas fuiste sanado, que tiene planes de bienestar para ti. Entonces, ¿por qué hablar lo contrario? Si en el cielo ya está declarado, nuestra tarea es traerlo a la tierra a través de la fe. Haz este ejercicio, identifica cuál es la montaña en tu vida. ¿Es una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad? Ahora, en lugar de seguir hablándote a ti mismo sobre el problema, háblale al problema sobre Dios. Declara que se moverá. No con temor, no con duda, sino con la certeza de que Dios ha prometido que lo que digamos con fe, lo recibiremos. Este principio no solo es espiritual, sino que también está respaldado por la ciencia. Estudios en neurociencia han demostrado que las palabras que repetimos constantemente crean conexiones neuronales, reprogramando nuestra mente para actuar en consecuencia. Cuando hablamos con fe, no solo activamos el mundo espiritual, sino que entrenamos nuestro cerebro para responder con confianza y determinación. Así que hoy empieza a hablar diferente. Empieza a declarar lo que Dios dice de ti. No sigas alimentando el miedo con palabras de duda. No sigas reforzando el problema con quejas. Levanta tu voz con fe y declara victoria, porque cuando alineamos nuestra boca con la palabra de Dios, su poder se manifiesta en nuestra vida. Y esa montaña, esa que parecía inamovible, comenzará a moverse. La adoración es un elemento clave en la vida de todo creyente. No solo afecta nuestro entorno, sino que también transforma nuestro ser interior. Cuando elegimos adorar, creamos un espacio donde la presencia de Dios puede manifestarse de una manera especial. Es un acto de entrega, una declaración de fe y una expresión de amor hacia nuestro Creador. Desde tiempos antiguos, la adoración ha sido un pilar fundamental en la relación entre Dios y su pueblo. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que, en medio de pruebas y dificultades, escogieron adorar. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos llenos de adoración, aun cuando estaba siendo perseguido. Job, a pesar de perderlo todo, cayó en tierra y adoró a Dios. Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, en lugar de quejarse, alabaron con cánticos hasta que un milagro ocurrió. Estos ejemplos nos enseñan que la adoración no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra decisión de honrar a Dios en todo momento. Cuando adoramos, no solo estamos exaltando a Dios, sino que también estamos preparando nuestro corazón para recibir su presencia. La adoración cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las situaciones desde el punto de vista divino y nos fortalece en la fe. Es un acto que nos conecta con lo celestial, permitiendo que el cielo invada la tierra. La Biblia dice en Salmos 22:3 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esto significa que, cuando adoramos, estamos literalmente atrayendo la presencia de Dios a nuestro entorno. Su gloria se manifiesta, su poder se hace tangible y su paz inunda nuestro ser.
Así como la adoración tiene el poder de transformar el ambiente, la comunidad también juega un papel fundamental en nuestro crecimiento espiritual. No fuimos diseñados para caminar solos en nuestra fe. Dios nos creó con la necesidad de estar en relación con Él y con otros. La Biblia nos enseña en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos, sino que debemos animarnos unos a otros. Esto es porque la comunidad es un medio por el cual Dios obra en nuestra vida. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la importancia de rodearnos de personas que compartan nuestra fe y propósito. Aunque Él era Dios en carne, no caminó solo, escogió 12 discípulos para compartir su ministerio. Les enseñó, los guió y, al mismo tiempo, encontró en ellos compañería. Esto nos muestra que la vida cristiana no es un camino solitario, sino una travesía en la que nos fortalecemos mutuamente. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto significativo en nuestra fe, en nuestra forma de pensar y en la dirección de nuestra vida. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Esto significa que nuestras relaciones influyen en nuestra manera de vivir. Si nos rodeamos de personas que aman a Dios y buscan su presencia, seremos inspirados a hacer lo mismo. Pero si nuestro círculo está lleno de influencias negativas, tarde o temprano esto afectará nuestra relación con Dios. Es importante evaluar a quienes permitimos estar cerca de nosotros. ¿Nos acercan a Dios o nos alejan de Él? ¿Nos animan a crecer espiritualmente o nos distraen de nuestra fe? A veces, es necesario hacer ajustes en nuestras relaciones para asegurarnos de que estamos en un entorno que favorezca nuestro crecimiento espiritual. Esto no significa que debamos alejarnos de todas las personas que no comparten nuestra fe, pero sí implica ser sabios en cuanto a qué voces permitimos influenciarnos. Además de la comunidad, también es crucial establecer hábitos que fortalezcan nuestra vida espiritual. La oración, la lectura de la palabra y la adoración deben ser parte de nuestra rutina diaria. No podemos esperar crecer en nuestra relación con Dios si no le dedicamos tiempo. Así como el alimento es esencial para nuestro cuerpo, la comunión con Dios es vital para nuestra alma. La adoración no se limita a los momentos en la iglesia, debe ser un estilo de vida. Podemos adorar a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra actitud y con cada decisión que tomamos. Cuando nos rodeamos de una comunidad que nos edifica y cultivamos una vida de adoración, nuestro entorno cambia. Nuestra casa se llena de paz, nuestra mente se renueva y nuestra fe se fortalece. La atmósfera espiritual en la que vivimos afecta nuestra relación con Dios. Por eso, es fundamental cuidar qué tipo de ambiente estamos creando. Si queremos que la presencia de Dios llene nuestro hogar, debemos hacer de la adoración una prioridad. En resumen, la adoración es una herramienta poderosa que transforma nuestro corazón y nuestro entorno. Nos acerca a Dios, fortalece nuestra fe y nos llena de su paz. De la misma manera, la comunidad en la que nos desarrollamos tiene un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Elegir rodearnos de personas que nos edifiquen y nos animen a buscar a Dios es crucial para nuestro crecimiento. Hoy es un buen día para examinar nuestra vida y hacer los cambios necesarios. ¿Estamos creando un ambiente de adoración? ¿Nos estamos rodeando de personas que nos acercan a Dios? Si queremos experimentar la plenitud de su presencia, debemos hacer de la adoración y la comunidad una prioridad en nuestra vida. Al hacerlo, veremos cómo nuestra relación con Dios se fortalece y nuestro entorno se transforma para reflejar su gloria. La adoración no solo transforma el ambiente externo, sino que también cambia profundamente el interior del ser humano. Cuando una persona decide adorar, no solo está elevando cantos o palabras hacia Dios, sino que también está preparando su corazón y su espacio para la presencia divina. En un mundo donde el ruido y las distracciones son constantes, la adoración se convierte en un acto de intencionalidad, un momento sagrado donde el alma se encuentra con su Creador. A través de la adoración, se establece una conexión íntima con Dios, una relación que fortalece la fe y da paz en medio de cualquier circunstancia. La comunidad es otro pilar fundamental en el crecimiento espiritual. El ser humano no fue diseñado para crecer espiritualmente en aislamiento. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios llama a su pueblo a vivir en comunidad, a edificarse mutuamente y a compartir la fe. La gente con la que nos rodeamos influye directamente en nuestro nivel de fe,
en nuestra manera de pensar y en la dirección de nuestra vida. Jesús mismo no caminó solo, se rodeó de discípulos que compartían su propósito y misión. Esto nos enseña que las personas que tenemos a nuestro alrededor pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Si queremos que nuestro entorno favorezca nuestro crecimiento espiritual, debemos rodearnos de personas que compartan nuestra fe, que nos edifiquen y nos desafíen a creer. La comunidad cristiana brinda apoyo en momentos de debilidad, aliento en tiempos de duda y celebración en tiempos de victoria. Participar en una iglesia, en grupos de estudio bíblico o en actividades de servicio fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. El servicio es la manifestación externa de una vida conectada con Dios. Un ambiente marcado por el servicio y el amor al prójimo es un ambiente donde el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio al lavar los pies de sus discípulos, sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos. Servir no es solo una acción, es una atmósfera que se genera cuando hay amor, generosidad y compasión. Cuando decidimos servir a los demás con un corazón sincero, estamos creando un terreno fértil para los milagros. A través del servicio, reflejamos el carácter de Cristo y hacemos tangible el amor de Dios en la vida de otras personas. No importa cuál sea el tipo de servicio que brindemos, desde ayudar a un necesitado hasta ser hospitalarios con un desconocido, cada acto de servicio es una semilla que produce frutos eternos. El silencio es un elemento crucial en la vida espiritual. En un mundo saturado de ruido, aprender a crear espacios de quietud y escucha es esencial. Dios sigue hablando, pero muchas veces estamos demasiado ocupados o distraídos para escuchar su voz. La Biblia nos muestra que Dios se revela en el silencio. El profeta Elías experimentó esto cuando descubrió que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible, 1 Reyes 19, 11-12. Cuando dedicamos tiempo a la meditación, a la oración en secreto y a la reflexión, estamos permitiendo que Dios transforme nuestro interior y nos dirija con claridad. La práctica del silencio nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, a encontrar paz en medio del caos y a renovar nuestras fuerzas. No se trata solo de dejar de hablar, sino de crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda ministrarnos sin distracciones. Es importante reflexionar sobre el tipo de atmósfera que hemos creado a nuestro alrededor. ¿Nuestro hogar es un espacio de paz y crecimiento espiritual, o está lleno de distracciones y estrés? ¿Nuestro círculo de amistades nos edifica o nos aleja de Dios? Hacer un diagnóstico honesto de nuestro ambiente es el primer paso para transformarlo en un lugar donde la presencia de Dios fluya con libertad. Existen formas prácticas de renovar nuestro ambiente espiritual. Podemos comenzar estableciendo un lugar específico para la oración en casa, decorarlo con versículos inspiradores. Poner música de adoración en momentos clave del día y organizar tiempos de estudio bíblico con amigos o familiares. Además, es crucial ser intencionales en cuidar lo que consumimos a nivel visual y auditivo, pues lo que permitimos entrar en nuestra mente y corazón moldea nuestro espíritu. Si sentimos que nuestro espacio está cargado de negatividad, podemos tomar autoridad espiritual sobre él. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, Proverbios 18:21, por lo que debemos declarar bendición sobre nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo y cada sitio donde pasamos tiempo. La oración y la fe renuevan el ambiente y permiten que la presencia de Dios se haga evidente. No debemos subestimar el poder de lo que nos rodea. Cuando alineamos nuestro entorno con Dios y transformamos nuestros espacios en lugares de fe, empezamos a ver cómo lo sobrenatural se convierte en lo natural en nuestra vida. Los milagros dejan de ser la excepción y se convierten en la norma, porque donde Dios está presente, todo cambia. Hoy es el momento de tomar acción. No sigamos permitiendo que un ambiente tóxico debilite nuestra fe. Llenemos nuestro espacio con la palabra de Dios, con adoración, con comunidad, con servicio y con momentos de silencio. Cuando lo hacemos, preparamos el camino para que Dios obre de maneras que nunca imaginamos. En definitiva, la transformación espiritual no ocurre de manera aislada, sino en un contexto donde la adoración, la comunidad, el servicio y el silencio juegan un papel fundamental. Crear un ambiente propicio para el crecimiento espiritual no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean.
Cuando alineamos nuestra vida con los principios divinos y nos rodeamos de personas que edifican nuestra fe, experimentamos una vida plena en la presencia de Dios. La invitación está abierta, es tiempo de renovar nuestro entorno y prepararnos para ver el mover sobrenatural de Dios en nuestra vida. La fe es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona que busca una conexión más profunda con Dios. Sin embargo, la fe no es solo un sentimiento o una creencia, sino una acción constante que requiere compromiso, perseverancia y obediencia. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar grandes desafíos, decidieron confiar en Dios y actuar conforme a su palabra. La fe, entonces, no es solo esperar que algo suceda, sino caminar con convicción incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Uno de los ejemplos más impactantes de fe en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. A pesar de que la lógica y la biología parecían estar en su contra, Abraham creyó en la promesa de Dios y esperó pacientemente. Pasaron años antes de que la promesa se cumpliera, pero su fe nunca decayó. Finalmente, Dios le dio a Isaac, demostrando que su palabra siempre se cumple. La fe de Abraham no solo le permitió recibir la bendición, sino que también lo posicionó como el padre de la fe para todas las generaciones. Este principio también se aplica a nuestras vidas. Muchas veces, Dios nos da promesas, sueños y visiones sobre el futuro, pero el cumplimiento no es inmediato. Es en esos tiempos de espera donde nuestra fe es probada. La diferencia entre aquellos que ven las promesas de Dios cumplidas y aquellos que se quedan en el camino es la perseverancia. La fe verdadera no se rinde cuando las circunstancias son difíciles, más bien, se fortalece en la adversidad. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés. Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero él se sintió incapaz y temeroso. Sin embargo, Dios no busca a los más preparados, sino a los dispuestos. Moisés decidió confiar en Dios y, a través de su obediencia, se convirtió en el líder que llevó a su pueblo a la libertad. La fe no es solo creer, sino actuar en base a lo que Dios ha dicho. En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos situaciones que nos hacen dudar. Puede ser un problema financiero, una enfermedad, una relación rota o una meta que parece inalcanzable. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba. Podemos elegir rendirnos y enfocarnos en las dificultades, o podemos decidir confiar en Dios y actuar con fe. La fe activa se manifiesta en varias formas. Una de ellas es la oración. Cuando oramos, estamos declarando nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en que Él tiene el control. Sin embargo, la oración debe ir acompañada de acción. Si oramos por un trabajo, también debemos salir a buscar oportunidades. Si pedimos sanidad, debemos cuidar nuestro cuerpo y seguir las indicaciones médicas. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:17. Además, la fe se fortalece con la adoración. Cuando alabamos a Dios en medio de nuestras pruebas, estamos demostrando que creemos en su poder y en su amor. La alabanza cambia la atmósfera, no solo a nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Nos ayuda a recordar quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su fe provocó un milagro, un terremoto abrió las puertas de la prisión y rompió sus cadenas. El entorno en el que nos encontramos también influye en nuestra fe. La Biblia nos enseña que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si nos rodeamos de personas que constantemente dudan, critican y se enfocan en lo negativo, nuestra fe puede debilitarse. Por eso, es importante rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos animen y nos ayuden a crecer espiritualmente. Jesús no caminó solo, se rodeó de discípulos que compartían su propósito y misión. El servicio es otra manifestación de una fe activa. Cuando ayudamos a los demás, estamos reflejando el amor de Dios y permitiendo que su poder se manifieste a través de nosotros. Jesús nos dio el mejor ejemplo de servicio, lavó los pies de sus discípulos, sanó enfermos, alimentó a los hambrientos y dio su vida por nosotros. El servicio no es solo una acción, sino una actitud de vida. Cuando servimos con amor, creamos un ambiente donde los milagros pueden ocurrir. Por otro lado,
el silencio y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para fortalecer nuestra fe. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es necesario apartar momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. Muchas veces, Dios está hablándonos, pero estamos demasiado ocupados para escucharlo. Cuando tomamos el tiempo para meditar en su palabra y orar en secreto, nuestra relación con Él se profundiza y recibimos dirección clara para nuestras vidas. La fe también nos llama a renovar nuestro ambiente espiritual. Si nuestro entorno está lleno de negatividad, dudas y distracciones, será difícil crecer en la fe. Podemos tomar medidas prácticas para cambiar esto: establecer un lugar específico para la oración en casa, decorar con versículos que nos inspiren, escuchar música de adoración y organizar estudios bíblicos con amigos o familiares. Lo que permitimos entrar en nuestra vida moldea nuestro espíritu, por lo que debemos ser intencionales en cuidar lo que vemos, escuchamos y hablamos. La autoridad espiritual también juega un papel clave en la fe. La Biblia nos enseña que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Cuando declaramos bendición sobre nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestras relaciones, estamos alineándonos con la voluntad de Dios. Si sentimos que nuestro espacio está cargado de negatividad, podemos tomar autoridad espiritual y proclamar la paz y el amor de Dios sobre él. Finalmente, debemos recordar que la fe no es solo para momentos difíciles. No debemos buscar a Dios solo cuando necesitamos un milagro, sino caminar en fe todos los días. Cuando hacemos de la fe un estilo de vida, comenzamos a ver lo sobrenatural convertirse en algo natural. Los milagros no son la excepción, sino la norma para aquellos que viven en comunión con Dios. Hoy es el momento de tomar acción. No permitas que un ambiente tóxico o la duda debiliten tu fe. Llena tu vida con la palabra de Dios, con adoración, con comunidad, con servicio y con momentos de silencio en su presencia. Recuerda que Dios siempre cumple sus promesas y que cada prueba que enfrentas es una oportunidad para crecer en la fe. Cuando caminas en fe y alineas tu vida con la voluntad de Dios, comienzas a ver su poder manifestarse de maneras extraordinarias. No esperes más, actúa con fe y prepárate para ver cómo Dios transforma tu vida. La adoración no solo transforma el ambiente externo, sino que también tiene un impacto profundo en nuestro interior. Cuando adoramos, no solo estamos cantando o expresando gratitud, sino que estamos preparando nuestro corazón y nuestro entorno para la presencia de Dios. La adoración nos conecta con lo divino, nos centra en la esencia de nuestra fe y nos permite experimentar una cercanía genuina con nuestro Creador. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, la adoración se convierte en un refugio, en un espacio donde nuestra alma encuentra paz y renovación. Otro pilar fundamental en nuestra vida espiritual es la comunidad. No fuimos diseñados para crecer espiritualmente en aislamiento. Desde el inicio de los tiempos, Dios estableció que el ser humano necesita conexión con otros. La Biblia nos muestra cómo Jesús nunca caminó solo, se rodeó de discípulos que compartían su propósito. Esto nos enseña que la gente con la que nos rodeamos influye en nuestro nivel de fe, en nuestra manera de pensar y en la dirección de nuestra vida. Las personas en nuestra vida pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Por eso, es importante evaluar nuestro entorno y preguntarnos si las personas con las que compartimos nuestro día a día nos edifican y nos desafían a crecer espiritualmente. Si queremos que nuestro entorno favorezca nuestro crecimiento espiritual, debemos rodearnos de personas que compartan nuestra fe, que nos inspiren a creer y que nos impulsen a vivir conforme a los principios de Dios. El servicio es la manifestación externa de una vida conectada con Dios. Cuando un ambiente está marcado por el servicio y el amor al prójimo, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús nos dio el ejemplo supremo de servicio: lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos. Esto nos muestra que servir no es solo una acción aislada, sino una atmósfera que transforma cualquier espacio. Donde hay amor, generosidad y compasión, hay un terreno fértil para los milagros. Cada vez que servimos a los demás, estamos reflejando el corazón de Dios y permitiendo que su luz brille a través de nosotros. No subestimemos el impacto de una actitud de servicio. Puede marcar la diferencia en la vida de quienes nos rodean y abrir puertas a bendiciones inesperadas. En un mundo saturado de ruido, aprender a crear espacios de silencio y escucha es esencial. Dios sigue hablando,
pero muchas veces estamos demasiado ocupados o distraídos para escuchar su voz. La Biblia nos muestra que Dios se revela en el silencio, en la quietud, en esos momentos en los que apagamos el ruido exterior y nos sumergimos en su presencia. Dedicar tiempo a la meditación, la oración en secreto y la reflexión en su palabra nos permite renovar nuestro interior y recibir dirección con claridad. Ahora, es importante reflexionar sobre nuestro entorno. ¿Qué tipo de atmósfera hemos creado a nuestro alrededor? ¿Nuestro hogar es un espacio de paz y crecimiento espiritual, o está lleno de distracciones y estrés? ¿Nuestro círculo de amistades nos edifica o nos aleja de Dios? Hacer un diagnóstico honesto de nuestro ambiente es el primer paso para transformarlo en un lugar donde la presencia de Dios fluya con libertad. Existen formas prácticas de renovar el ambiente espiritual en nuestro entorno. Podemos comenzar estableciendo un lugar específico para la oración en nuestro hogar, decorándolo con versículos inspiradores, poniendo música de adoración en momentos clave del día, organizando tiempos de estudio bíblico con amigos o familiares y siendo intencionales en lo que consumimos a nivel visual y auditivo. Lo que permitimos entrar en nuestra vida moldea nuestro espíritu, por eso, es crucial cuidar lo que escuchamos, vemos y hablamos. Si sentimos que nuestro espacio está cargado de negatividad, podemos tomar autoridad espiritual sobre él. La Biblia nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Podemos declarar bendición sobre nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo y cada espacio donde pasamos tiempo. Orar con fe y renovar el ambiente con la presencia de Dios es una acción poderosa. No debemos subestimar el poder de lo que nos rodea. Cuando nos alineamos con Dios y transformamos nuestro entorno en un espacio de fe, comenzamos a ver cómo lo sobrenatural se convierte en lo natural en nuestra vida. Hoy es el momento de tomar acción. No sigamos permitiendo que un ambiente tóxico debilite nuestra fe. Llenemos nuestro espacio con la palabra, con adoración, con comunidad, con servicio y con silencio. Cuando nuestro ambiente está alineado con la presencia de Dios, los milagros no son la excepción, sino la norma. La perseverancia en el tiempo de espera es clave. Esperar no es fácil, la incertidumbre, la sensación de que nada cambia y la ansiedad de no ver respuestas inmediatas pueden ser una carga pesada. Pero la Biblia nos da una perspectiva diferente sobre la espera. En Santiago 1, 2-4 se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia nos perfecciona. La espera no es un castigo, sino un proceso de refinamiento que nos prepara para lo que Dios ya tiene planeado. La alabanza también es una clave espiritual poderosa. No es solo una canción o una expresión de gratitud, sino una declaración de fe. Cuando decidimos alabar en medio de la tormenta, algo en el mundo espiritual comienza a moverse. La alabanza cambia nuestra postura interior, nos saca del desespero y nos lleva a la esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias, Dios sigue en control. La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un claro ejemplo de cómo la alabanza rompe cadenas y abre puertas. En lugar de quejarse, ellos alabaron, y en ese momento la tierra tembló, las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas se rompieron. Por último, la obediencia desbloquea lo sobrenatural. La fe verdadera no es solo creer, sino actuar conforme a lo que creemos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la obediencia activa el poder de Dios. Abraham salió de su tierra sin conocer su destino, pero obedeció. Pedro caminó sobre el agua solo después de dar el primer paso en obediencia. Dios no nos dará el siguiente paso hasta que obedezcamos el primero. Evaluemos qué instrucciones de Dios hemos ignorado y tomemos acción hoy mismo. Transformar nuestro entorno es una decisión intencional. Al adorar, rodearnos de la comunidad correcta, servir con amor, buscar el silencio para escuchar a Dios, perseverar en la fe, alabar en todo momento y obedecer sus instrucciones. Creamos una atmósfera donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. Hoy es el día para comenzar ese cambio y ver cómo lo sobrenatural se convierte en parte de nuestra vida diaria. El momento perfecto que esperas puede que nunca llegue, porque la perfección no se encuentra en las circunstancias, sino en la obediencia a Dios. Muchas veces posponemos decisiones importantes porque estamos esperando que todo encaje a la perfección, que las condiciones sean ideales, que no haya riesgos ni incertidumbres. Pero la realidad es que si esperamos ese momento perfecto, podríamos quedarnos estancados toda la vida.
Dios nos llama a actuar en fe, a obedecer incluso cuando no entendemos completamente su plan, porque Él es quien dirige nuestros pasos. Tal vez te has rodeado de personas que no edifican tu vida espiritual, que en lugar de acercarte a Dios te alejan de su propósito. Puede que estés en un lugar donde Dios ya no quiere que estés, pero el miedo al cambio te mantiene ahí. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una falsa sensación de seguridad, pero muchas veces Dios necesita movernos para poder bendecirnos. Si Él te está llamando a salir de un lugar, a dejar relaciones que no te edifican, a cambiar de rumbo, no dudes en obedecer. La bendición no llega solo por desearla, sino por estar en el lugar correcto, donde Dios ha decidido derramarla. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Muchas oportunidades de Dios vienen con un tiempo determinado, y si las dejamos ir, podríamos tardar mucho en volver a encontrarlas o incluso perderlas por completo. Pide discernimiento para reconocer los tiempos y lugares divinos. No te conformes con una vida mediocre cuando Dios tiene planes extraordinarios para ti. Él quiere manifestar su gloria en tu vida, pero para eso necesitas estar dispuesto a moverte cuando el Espíritu Santo te lo indique. El temor al cambio es uno de los mayores obstáculos para vivir en la plenitud de Dios. Nos aferramos a lo familiar, incluso cuando sabemos que no es lo mejor para nosotros. Es normal sentir miedo, pero no podemos permitir que nos paralice. La Biblia nos enseña en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nunca nos llama a algo sin darnos la fuerza para lograrlo. Si Él te está pidiendo que te muevas, confía en que Él también te sostendrá en ese proceso. Pide a Dios discernimiento para identificar los tiempos y lugares divinos. No todas las oportunidades vienen de Dios, y no todos los caminos que parecen buenos llevan a su propósito. Es por eso que necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les cerró las puertas y los dirigió a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Si aprendemos a ser sensibles a su guía, evitaremos caminos que parecen correctos pero que no lo son, y encontraremos la ruta exacta que Dios ha preparado para nosotros. Obedecer a Dios muchas veces implica ir en contra de nuestra lógica y de lo que nos hace sentir cómodos. Cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela, no le dio todos los detalles de su destino, solo le pidió que confiara y obedeciera. Abraham no esperó a tener todas las respuestas, simplemente confió en la promesa de Dios. Así debemos ser nosotros. No siempre entenderemos el porqué de lo que Dios nos pide, pero podemos confiar en que sus planes siempre son mejores que los nuestros. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios honra la obediencia. Moisés tuvo que obedecer la voz de Dios para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Gedeón tuvo que confiar en Dios cuando le pidió que redujera su ejército a solo 300 hombres antes de enfrentar a un enemigo numeroso. María tuvo que decir sí al plan de Dios cuando el ángel le anunció que sería la madre de Jesús. En cada caso, la obediencia abrió la puerta a milagros y bendiciones. Dios no cambia, y sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas hoy. Pero, ¿cómo podemos saber con certeza que Dios nos está guiando? La clave está en cultivar una relación íntima con Él. No podemos reconocer su voz si no pasamos tiempo en su presencia. La oración, la lectura de la Biblia y la adoración son esenciales para afinar nuestro oído espiritual. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si queremos recibir dirección clara de Dios, debemos aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo. Además, debemos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. Muchas veces queremos que Dios nos revele todo antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. Dios nos da una dirección a la vez, y cuando obedecemos ese primer paso, Él nos muestra el siguiente. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La luz de Dios nos guía paso a paso, pero debemos confiar en Él y avanzar en fe. También es importante rodearnos de personas que nos impulsen a crecer espiritualmente. Si estamos constantemente rodeados de influencias negativas, será difícil escuchar la voz de Dios con claridad.
La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Busca amistades y mentores que te animen a buscar más de Dios, que te desafíen a crecer y que te apoyen en tu caminar de fe. Si en este momento sientes que Dios te está llamando a moverte, a tomar una decisión, a dejar algo atrás, no lo ignores. Puede ser que te esté preparando para algo mucho mayor de lo que imaginas. Dios nunca nos pide que dejemos algo sin tener preparado algo mejor para nosotros. Su plan siempre es perfecto, aunque no siempre lo entendamos al principio. Hoy es el día para tomar acción. No pospongas más lo que Dios te está pidiendo. No esperes el momento perfecto, porque ese momento es ahora. Confía en que Dios te guiará en cada paso y que Él es fiel para cumplir su propósito en tu vida. Como dice Jeremías 29 horas y 11 minutos, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Atrévete a dar el paso de fe. No permitas que el miedo te detenga. Si Dios te está llamando, es porque tiene algo grande para ti. No te aferres al pasado, no te aferres a lo conocido. Camina con valentía hacia lo que Dios tiene preparado para ti. Recuerda que la obediencia siempre trae bendición, y que cuando sigues la dirección de Dios, nunca estarás solo. Él está contigo en cada paso del camino. El concepto de vivir en comunión con Dios y recibir su guía a lo largo de nuestra vida es un principio fundamental en la fe cristiana. A menudo, anhelamos momentos perfectos para actuar o tomar decisiones, esperando que todas las circunstancias sean ideales antes de dar un paso de fe. Sin embargo, la perfección no se encuentra en nuestras condiciones externas, sino en nuestra obediencia a Dios. Es posible que en este momento estés rodeado de personas que no te edifican o te encuentres en un lugar donde Dios ya no quiere que estés. Pero a pesar de sentir la necesidad de un cambio, el miedo a lo desconocido puede mantenerte atado a una situación que no es la voluntad de Dios para tu vida. La bendición no llega simplemente porque la pedimos, sino porque estamos posicionados en el lugar donde Dios quiere derramarla. Es esencial desarrollar discernimiento espiritual para identificar los tiempos y los lugares divinos en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo nos dice que nos movamos, no debemos dudar ni temer. Tal vez, para este preciso tiempo, has llegado al lugar donde Dios quiere manifestar su gloria. La comunión con el Espíritu Santo. Existe una gran diferencia entre conocer acerca del Espíritu Santo y vivir en comunión con Él. Jesús dejó una promesa poderosa en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto no significa que el Espíritu Santo simplemente nos visitará de vez en cuando o que su guía será un misterio inalcanzable. Jesús afirmó que Él nos guiaría a toda la verdad, lo que implica que su dirección está disponible para cada creyente. Sin embargo, la clave para experimentar esta guía es desarrollar una relación cercana con Él. La comunión con el Espíritu Santo no es solo un concepto teológico, es una realidad viva. Es un estilo de vida en el que aprendemos a escuchar su voz, seguir su dirección y caminar en su poder. El Espíritu Santo no es una energía distante ni una simple sensación emocional, Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, con quien podemos relacionarnos de manera íntima y profunda. Si Jesús, siendo Dios en la tierra, dependía del Espíritu Santo en todo lo que hacía, ¿cuánto más nosotros necesitamos su guía en cada aspecto de nuestra vida? Cuando aprendemos a caminar en comunión con Él, nuestras decisiones dejan de ser impulsadas por la lógica humana y comienzan a estar dirigidas por la sabiduría divina. Nos volvemos más sensibles a su voz, aprendemos a reconocer sus impresiones en nuestro corazón y vemos cómo nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de pensamientos profundos, de circunstancias que confirman una dirección e incluso de sueños y visiones. Sin embargo, para reconocer su voz, primero debemos entrenar nuestro oído espiritual. En el libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles con claridad. Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones, pero el Espíritu les cerró las puertas y los dirigió a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Cuando aprendemos a escuchar al Espíritu, evitamos caminos que parecen buenos, pero que no son los correctos, y encontramos el camino exacto que Dios ha preparado para nosotros. Rompiendo limitaciones generacionales.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham llegara hasta nosotros. Sin embargo, muchas veces vemos cómo ciertos patrones familiares parecen repetirse una y otra vez. Generaciones enteras pueden heredar pobreza, enfermedades, conflictos, temores, adicciones y fracasos sentimentales. Esto puede llevarnos a preguntarnos, ¿estoy destinado a repetir lo mismo que vivieron mis padres y abuelos? La respuesta en Cristo es un rotundo no. En Él, toda maldición es rota y todo ciclo negativo puede ser interrumpido. No importa cuántas generaciones hayan vivido bajo la misma sombra, la sangre de Jesús es suficiente para traer una transformación total. Lo que fue una herencia de dolor puede convertirse en un legado de bendición. El primer paso es identificar los patrones limitantes. ¿Qué áreas han sido recurrentes en tu familia? ¿Qué dificultades parecen repetirse en diferentes generaciones? Quizás has notado que cada hombre en tu familia ha enfrentado problemas financieros, que las mujeres han tenido dificultades en el matrimonio o que hay un ciclo de enfermedades que se repite. Estos patrones no son simples coincidencias, son limitaciones que deben enfrentarse con la verdad de la palabra de Dios. En Éxodo 25, Dios menciona que las iniquidades de los padres pueden pasar a las siguientes generaciones, pero también declara que su misericordia es mayor que cualquier maldición y se extiende hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman. Las limitaciones generacionales no son cadenas inquebrantables, son patrones que pueden ser transformados por el poder de Dios. La clave está en renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Si venimos de una familia donde se ha normalizado el miedo, la escasez o el rechazo, necesitamos reprogramar nuestra identidad espiritual. Nosotros no somos lo que la historia familiar dicta, somos lo que la palabra de Dios declara. Jesús nos enseñó que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos aquí será desatado allá. No se trata solo de desear un cambio, sino de tomar acción espiritual contra todo lo que ha intentado limitar nuestro destino. Un paso importante es renunciar verbalmente a toda herencia negativa y declarar en voz alta: en el nombre de Jesús, renuncio a todo ciclo de pobreza, enfermedad, fracaso y temor que ha operado en mi familia. Declaro que en Cristo mi generación es libre y establezco un nuevo legado de bendición y propósito. Cuando hacemos esto con fe, estamos estableciendo una línea espiritual que marca un antes y un después en nuestra vida y la de nuestros descendientes. No solo estamos luchando por nosotros, sino también por aquellos que vendrán después de nosotros. Viviendo en el flujo continuo de milagros. Jesús nos dejó una promesa clara en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No habló de gotas esporádicas ni de momentos aislados de bendición, sino de ríos, un flujo continuo e incesante de su poder. Los milagros no deberían ser eventos raros o exclusivos, sino una manifestación constante de la vida de Dios en nosotros. Para vivir en este flujo, necesitamos integrar principios clave en nuestra vida diaria: la fe expectante, la gratitud, la obediencia, la comunión con el Espíritu Santo, la declaración de la palabra, el posicionamiento estratégico, la perseverancia en la espera y la renovación mental. Cuando aplicamos estos principios, los milagros dejan de ser excepcionales y se vuelven la norma. La elección es nuestra: seguir viendo los milagros como eventos aislados o decidir vivir una vida en la que cada día sea una extensión de lo sobrenatural. La clave está en abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo, cultivar una comunión profunda con Él y caminar en la certeza de que Dios quiere derramar su gloria en nuestra vida cada día. El concepto de la fe y la espiritualidad es uno de los pilares fundamentales en la vida de muchas personas. La conexión con lo divino no es simplemente un acto de creencia, sino un proceso continuo de transformación y renovación. En este sentido, uno de los aspectos más importantes de la vida espiritual es la comunión con el Espíritu Santo. No se trata solo de conocer acerca de Él, sino de vivir en una relación profunda y constante con su presencia. Jesús nos dejó una promesa poderosa en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta declaración nos revela que el Espíritu Santo no es una entidad distante que ocasionalmente nos visita, sino un guía constante que nos dirige en cada paso de nuestra vida. Sin embargo, para experimentar su dirección, es necesario desarrollar una relación cercana con Él.
La comunión con el Espíritu Santo no es un concepto teórico, sino una realidad viva que transforma la manera en que tomamos decisiones, enfrentamos desafíos y vivimos nuestra fe. Cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, nuestras decisiones dejan de ser impulsadas únicamente por la lógica humana y comienzan a estar guiadas por la sabiduría divina. Aprendemos a reconocer su voz en medio del ruido del mundo y a identificar los impulsos espirituales que nos guían hacia el propósito de Dios. En el libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles de manera clara y precisa. Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones, pero el Espíritu les cerró las puertas y los condujo a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Esta historia nos enseña que, aunque nuestra lógica nos diga que tomemos un camino determinado, la verdadera bendición se encuentra en obedecer la dirección del Espíritu. Sin embargo, la comunión con el Espíritu Santo no solo implica recibir dirección, sino también ser capacitados para vivir una vida sobrenatural. Es Él quien nos llena de poder para vencer el pecado, operar en los dones espirituales y manifestar el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria. Sin su ayuda, no podemos amar verdaderamente, perdonar de corazón ni vencer la ansiedad. Por ello, nuestra relación con Él debe ser constante y profunda, no solo en momentos de crisis, sino en cada día de nuestra vida. Cultivar esta relación requiere disciplina y entrega. A través de la oración, la adoración y el tiempo en su presencia, podemos fortalecer nuestro vínculo con el Espíritu Santo. No se trata solo de buscar su dirección en momentos difíciles, sino de caminar con Él diariamente, como lo haríamos con un amigo cercano. De la misma manera en que una amistad crece con el tiempo y la comunicación, nuestra relación con el Espíritu se fortalece cuando le damos espacio en nuestra vida. Muchas veces, el problema no es que el Espíritu no quiera hablarnos, sino que estamos demasiado distraídos para escucharlo. Llenamos nuestro día con preocupaciones y tareas, dejando poco espacio para su voz. Por eso, es importante evaluar cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Es una relación viva y activa, o algo que solo recordamos en momentos de necesidad? Tal vez Él ha estado hablándote, pero has ignorado su voz. Tal vez ha estado guiándote, pero has dudado en obedecer. Hoy es el momento de abrir tu corazón y decir: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Quiero caminar contigo cada día, ser guiado por ti y vivir en tu poder. Cuando lo hacemos con sinceridad, su presencia comienza a transformar cada área de nuestra vida. Además, la fe nos llama a romper limitaciones generacionales. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham llegara hasta nosotros. Sin embargo, muchas veces vemos cómo ciertos patrones familiares se repiten una y otra vez, generaciones que heredan pobreza, enfermedades, conflictos, temores y adicciones. Surge entonces la pregunta: ¿estoy destinado a repetir lo mismo que vivieron mis padres y abuelos? La respuesta es un rotundo no. En Cristo, toda maldición es rota y todo ciclo negativo puede ser interrumpido. El primer paso para romper estas limitaciones es identificar los patrones que han afectado a nuestra familia. ¿Qué dificultades parecen repetirse en diferentes generaciones? Tal vez has notado que en tu familia hay problemas financieros recurrentes, dificultades en los matrimonios o enfermedades que se repiten de generación en generación. Estos patrones no son simples coincidencias, sino limitaciones que necesitan ser enfrentadas con la verdad de la palabra de Dios. Éxodo 25 menciona que las iniquidades de los padres pueden pasar a las siguientes generaciones. Pero en el mismo pasaje se declara que la misericordia de Dios es mayor que cualquier maldición y se extiende hasta 1000 generaciones para aquellos que lo aman. Esto significa que las limitaciones generacionales no son cadenas inquebrantables, sino patrones que pueden ser transformados por el poder de Dios. La clave está en renovar nuestra identidad espiritual. No somos lo que nuestra historia familiar dicta, somos lo que la palabra de Dios declara. Para romper estos ciclos, es necesario tomar acción espiritual. Jesús nos enseñó que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos aquí será desatado allá. No se trata solo de desear un cambio, sino de ejercer nuestra autoridad en Cristo para cortar todo lo que ha intentado limitar nuestro destino.
Un paso importante es renunciar verbalmente a toda herencia negativa y declarar, en el nombre de Jesús, renuncio a todo ciclo de pobreza, enfermedad, fracaso y temor que ha operado en mi familia. Declaro que en Cristo, mi generación es libre y establezco un nuevo legado de bendición y propósito. Cuando hacemos esto con fe, estamos estableciendo una línea espiritual que marca un antes y un después en nuestra vida y la de nuestros descendientes. No solo estamos luchando por nosotros mismos, sino también por aquellos que vendrán después de nosotros. Dios quiere que establezcamos nuevos hábitos familiares que afirmen esta transformación. Si en tu familia nunca hubo oración en el hogar, conviértelo en un hábito. Si hubo un patrón de temor y negatividad, comienza a declarar bendiciones sobre tu casa. No importa cuál haya sido la historia familiar, hoy puedes empezar una nueva alineada con la bendición de Dios. Tal vez pienses, en mi familia, esto ha sido así por años. Realmente puede cambiar. La historia de Abraham nos da una respuesta clara. Él vino de una familia que adoraba ídolos, pero Dios lo llamó a ser el padre de una nueva generación. No permitió que su pasado determinara su futuro. Lo mismo puede pasar contigo. No importa qué marca haya dejado tu linaje en la historia, en Cristo, puedes escribir una nueva historia, un linaje de fe, propósito y bendición. Hoy, la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo bajo los patrones que heredaste o decidirás ser el punto de cambio en tu generación? Declara hoy que eres libre en Cristo, que tu familia será un reflejo del favor de Dios y que tu generación caminará en el propósito divino. Porque en Cristo, el pasado no define el futuro. El concepto de vivir una vida en el flujo continuo de milagros es una idea que nos invita a experimentar la manifestación constante del poder de Dios en nuestro día a día. Muchas veces, vemos los milagros como eventos aislados, momentos especiales donde Dios interviene de manera extraordinaria en nuestras vidas. Sin embargo, la verdad es que Dios nos ha llamado a vivir en un estado continuo de milagros, donde su presencia y su poder fluyan en cada aspecto de nuestra existencia. En Juan 7:38, Jesús nos dejó una promesa poderosa: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta declaración nos muestra que los milagros no deben ser algo esporádico, sino un flujo incesante que emana desde nuestro interior. No se trata de buscar milagros como eventos aislados, sino de vivir conectados a la fuente de los milagros, que es Dios mismo. Para vivir en este flujo continuo, es fundamental adoptar ciertos principios espirituales en nuestra vida diaria. Uno de los elementos clave es la fe expectante. La fe no es solo creer que Dios puede hacer milagros, sino vivir con la convicción de que Él ya está obrando en nuestra vida. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Cuando vivimos con una actitud de fe expectante, comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Otro principio esencial es la gratitud. Muchas veces pasamos por alto los milagros que ya están ocurriendo porque esperamos grandes señales sobrenaturales. Sin embargo, cada día está lleno de milagros. El simple hecho de despertar con vida, tener provisión, recibir protección y experimentar el amor de Dios son manifestaciones de su poder. La gratitud nos ayuda a reconocer y valorar cada bendición, preparando nuestro corazón para recibir aún más. La obediencia también juega un papel crucial en la manifestación de los milagros. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios se mueve poderosamente en la vida de aquellos que le obedecen. Cuando seguimos su dirección, abrimos la puerta para que su poder fluya sin interrupciones. En la historia de los apóstoles, vemos cómo el Espíritu Santo los guiaba con claridad. Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones, pero el Espíritu les cerró las puertas y los llevó a Macedonia, donde Dios tenía un propósito mayor. Hechos 16, 6-10. Esto nos enseña que obedecer la voz de Dios nos posiciona en el lugar correcto para recibir su intervención sobrenatural. La comunión con el Espíritu Santo es otro factor determinante. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13. No dijo que su dirección sería ocasional o difícil de alcanzar, sino que estaría disponible para cada creyente. La comunión con el Espíritu Santo nos permite desarrollar una relación cercana con Él, aprender a escuchar su voz y caminar en su poder.
Cuando aprendemos a depender de Él en cada aspecto de nuestra vida, comenzamos a experimentar una transformación profunda y una manifestación constante de milagros. Además de estos principios, la renovación de la mente es clave para vivir en el flujo de los milagros. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Muchas veces, nuestra manera de pensar nos limita y nos impide ver lo que Dios está haciendo. Si queremos experimentar lo sobrenatural, debemos cambiar nuestra mentalidad y alinearla con la verdad de Dios. En lugar de enfocarnos en la escasez, el miedo o la duda, debemos declarar las promesas de Dios y vivir con una perspectiva de fe. Vivir en un flujo continuo de milagros también implica rodearnos de personas que compartan la misma fe. La comunidad juega un papel importante en nuestro crecimiento espiritual. Escuchar testimonios, compartir experiencias y orar juntos fortalece nuestra fe y nos impulsa a confiar más en Dios. La Biblia nos dice en Proverbios 27 horas y 17 minutos, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Una comunidad de fe nos ayuda a mantenernos firmes y a esperar con confianza la manifestación del poder de Dios. Otro aspecto fundamental es registrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Llevar un diario espiritual donde anotemos las respuestas a nuestras oraciones, las provisiones inesperadas y los milagros cotidianos nos ayuda a entrenar nuestra mente para reconocer lo sobrenatural en lo cotidiano. A veces, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros y nos dejamos llevar por la ansiedad y la preocupación. Registrar sus intervenciones nos permite recordar su fidelidad y mantener una actitud de gratitud y expectativa. El lenguaje también tiene un impacto poderoso en nuestra vida espiritual. Las palabras que declaramos crean atmósferas y activan realidades. En lugar de hablar desde la escasez, el miedo o la duda, debemos declarar con certeza las promesas de Dios. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando hablamos con fe y declaramos la palabra de Dios, estamos alineando nuestra vida con su voluntad y atrayendo sus bendiciones. Finalmente, para vivir en un flujo continuo de milagros, debemos hacer un compromiso con Dios. No se trata de vivir una fe esporádica, sino de sumergirnos en la presencia de Dios y caminar en su poder cada día. Esto significa confiar en su provisión, anticipar su intervención y vivir desde la abundancia de su reino. Jesús nos invita a vivir en un nivel de fe donde los milagros no sean eventos raros, sino una realidad constante en nuestra vida. Hoy tienes dos opciones: seguir viendo los milagros como eventos aislados o decidir vivir una vida donde cada día sea una extensión de lo sobrenatural. La elección es tuya. Jesús dijo que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Estás dispuesto a permitir que ese río fluya en tu vida? El viaje espiritual que has emprendido no es solo un camino de conocimiento, sino una transformación real en tu vida. La receptividad, la renovación de la mente, la alabanza, la obediencia y la comunión con el Espíritu Santo no son simplemente disciplinas religiosas, sino principios fundamentales que te posicionan para vivir en una dimensión de gracia y poder incesantes. Cada verdad presentada en este mensaje es una puerta abierta a la intervención divina. Desde la semilla de fe que crece silenciosamente hasta la valentía para romper cadenas generacionales, cada paso de obediencia nos acerca más al corazón de Dios y a la vida de milagros que Él tiene preparada para nosotros. Hoy tienes en tus manos la oportunidad de alinearte con la voz de Dios y vivir en un fluir sobrenatural que impacte tu historia y la de quienes te rodean. Dios ha prometido estar contigo en cada paso, y cuando le damos espacio para obrar, su poder se manifiesta de maneras asombrosas. Suelta toda duda, abraza la certeza de que con la guía del Espíritu Santo, tu vida dejará de ser ordinaria y comenzará a reflejar el poder de Dios en cada área. Ahora es tu momento de dar un paso de fe, de convertirte en un canal de milagros divinos y de transformar tu vida con su poder. Declara con convicción: estoy más cerca de Dios, y comprométete a vivir una vida en la que su presencia sea el centro de todo. El camino de la fe es un viaje continuo, y cuanto más nos acercamos a Dios, más experimentamos su gloria y su amor en nuestras vidas. Déjame tu comentario. ¿Sientes que este mensaje fue para ti? Comparte tu experiencia, tu despertar puede inspirar a otros. Comparte este video con quienes necesiten escuchar este poderoso mensaje.
Mira el video recomendado al final para profundizar en esta revelación. Atención, este no es un simple mensaje, es una confirmación de lo que Dios ya está revelando en tu espíritu. El velo está cayendo, abre los ojos antes de que sea tarde. Suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas más revelaciones sobre el despertar espiritual, la profecía y la verdad que solo los elegidos pueden ver. Luz de Dios.